En usted, para usted, no hay condenación. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. En Romanos capítulo 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Bien, aquí vemos en el versículo 1 uno de los versículos quizás más conocidos de la carta del apóstol Pablo a los romanos, que evidentemente esta es unos escritos muy favorables para los creyentes y que tienen una gran bendición para todos aquellos que aman a Dios y anhelan relacionarse, vivir ligado junto al Espíritu Santo. Estos son tipos de personas que tienen una experiencia muy profunda con el Espíritu de Dios y viven para Él, se unen a Él, se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Entonces esto va a provocar como consecuencia que los mismos sean identificados como hijos de Dios. Dice la Escritura en el mismo capítulo 8 de Romanos, dice que los que andan guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y obviamente todos aquellos que participan de la salvación, que son salvos en este preciso momento, son hijos de Dios. Entonces vamos a ver qué nos dice Dios a través de los versículos que vamos a considerar aquí en Romanos capítulo 8. ¿Qué es realmente la salvación? ¿En qué consiste la salvación del hombre? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir para que la misma se mantenga vigente en él, dentro de usted? En Isaías capítulo 53 dice la Escritura: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, eso es cuando Isaías hace énfasis en una palabra profética para relacionarse a lo que iba a acontecer con Cristo una vez que éste fuera entregado por los pecadores. Dice que en su cuerpo de carne Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Allí Él pagó todo el precio que nosotros teníamos que pagar, ¿verdad? Lo pagó Él en la cruz para que nosotros fuéramos partícipes de esta salvación tan grande. Entonces dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ve? O sea, aquí Pablo está revelando que no hay ninguna condenación, pero es para los que están en Cristo Jesús, es decir, los que creen en Él, los que le siguen, los que viven conforme a su voluntad, los que viven dirigidos por el Espíritu de Dios. Para estos, dice el apóstol Pablo, que no hay ninguna condenación, es decir, están libres de esa condenación. Obviamente porque al Cristo morir en la cruz y pagar por sus pecados, entonces ya estos son libres de esa condenación que nosotros merecíamos por causa del pecado que nos tenía alejado de Dios. ¿Comprende? Entonces ahí consiste la salvación de usted, la salvación mía y la salvación de todos aquellos que se van en los días próximos, se van a acercar a Dios y se van a convertir para que sus pecados sean perdonados. Sí. Hay que destacar que en el primer versículo, ahí el apóstol Pablo dice: no hay ninguna condenación, es decir, en el tiempo presente. Es decir, que todos aquellos que nos hemos convertido a Cristo, que estamos en la iglesia, que oramos, que leemos la palabra y que con luchas y dificultades nos mantenemos firmes, no tenemos que tener ningún temor, ningún miedo de que nuestra salvación pudiera estar en juego por cualquier circunstancia que se presente en la vida. No, si usted está en Cristo, usted tiene que estar confiado
que aquel que prometió a través de su palabra grandes promesas para su vida, para mi vida, Él va a ser fiel para cumplirla. Con esto quiero decir que cuando una persona es creyente y está firme en la iglesia, tiene que estar seguro de que para él, en el momento presente y en los días venideros, siempre va a estar la salvación dentro de usted. Porque la salvación es Cristo mismo. ¿Ve? O sea, cuando habla aquí, fíjense que menciona la palabra condenación, y obviamente entendemos que la palabra opuesta a la palabra condenación es salvación. Son palabras como contrarias. Sí, la condenación estaba en usted por causa del pecado que usted cometía. Porque la condenación consiste en el pecado que la gente practica. Si una vez que una persona se reconoce su condición de pecado, se aparta del mismo, se convierte a Cristo y se lava con la sangre de Jesús, entonces ya huye el pecado de él, ¿verdad? Porque al Espíritu Santo estar dentro de esa persona, entonces ya esto va a provocar que las obras de la carne mueran y ya él no practique más el pecado. Al no practicar el pecado, entonces la salvación se mantiene dentro de la persona. Y por eso es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque al Cristo estar dentro de usted, a través del Espíritu de Dios, entonces esto va a provocar que usted y yo no practiquemos el pecado y como consecuencia nos vamos a mantener siempre salvos. Firme en la palabra. Eso es lo que te mantiene vivo, lo que te mantiene con esa salvación dentro de usted.